House, bienvenidos a La Cueva. Este es el cuarto episodio de La Cueva ya. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Y en esta ocasión, no me voy a enrollar mucho, voy a entrar bastante pronto en el tema. En esta ocasión vamos a hablar sobre literatura juvenil, que además desde el año pasado tenía ganas de hablar sobre ello, desde que por Twitter creo que fue, tuve una conversación con Iria sobre literatura juvenil tal, y dije, esto es interesante, ¿cuántos prejuicios tengo? A ver si lo arreglo. Entonces, quiero hacer el programa para la gente que, como yo, pues no controlamos mucho del tema y pues eso, queremos saber un poco más y quitarnos un poco esos prejuicios que a veces no son intencionados, simplemente los tenemos ahí como un eco de tanto que hemos oído. En esta ocasión, en principio vamos a contar con 4 autoras. Lo único que pasa es que después de media hora de problemas técnicos no hemos podido incluir a la pobre Elia, que iba a estar también Elia Barceló, pero bueno, ya lo arreglaré en la edición de alguna manera. Entonces, voy a presentar a mis invitadas muy rápidamente, porque como yo digo, si os gustan, está Google, está el Goodreads, está la Wikipedia y todo lo demás para que miréis dónde está. Y si no está en la Wikipedia, lo pedís, que eso es otra, ¿vale? Entonces, a ver, conforme os veo en pantalla, primero con Laura, ¿vale? Hola. Laura Tárraga. Laura Tárraga escribes juvenil, obviamente. Empezaste autopublicando. Sí, la biología Infortunium. Exacto. Y lo último que tienes ahora es el Imperio del Sueño. Sí, con Nocturna. Con Nocturna, efectivamente. Luego tenemos a Victoria Álvarez. Victoria, hola. Que tú también, pues, escribes juvenil. Y empezaste en 2011, me parece. Sí. Y desde entonces, pues, no has parado. De hecho, lo último que tienes es una novela corta, que es La Costa del Alabastro. Sí. Que ya todo el mundo está, la Costa del Alabastro, muy guachi. Entonces yo os digo, títulos, sí, mirad a esta mujer que desde 2011 está publicando. Y luego tenemos a Yolanda. Yolanda, tu caso es que tú de normal escribes novelas para adultos centrándote en terror, normalmente. Sí. Y también haces juvenil, porque a ti te gusta juvenil, no solo lo lees, sino que además lo escribes, y de hecho tienes el primero publicado de una trilogía. Y el primero es la de Todos los vampiros tienen colmillos, ¿puede ser? Sí. Vale, perfecto. Es un título del que la gente se ríe mucho. Sí, pero bueno. Sí. Y dime. No, tengo la primera parte y la segunda. Y bueno, la tercera está ahí en el aire. Vale, eso. Para la gente que lo está siguiendo, que sepa que ya la segunda ya está, la tengo ahí. Muy bien. Entonces, una vez hechas las presentaciones, bueno, también podría haber mencionado a Elia, que Elia ya sabéis que hace de todo, ha tocado todos los palos, y ya que no está aquí para decirlo, yo recomiendo su juvenil Anima Mundi, que está muy chulo, pero ya os digo, ella hace tanto para adulto como para juvenil y toca todos los palos. Entonces, ya me he enrollado un montón y voy a entrar en el tema, que es a mí lo que me interesa, ¿vale? Porque, como digo, yo no tengo ni idea y entonces me vais a ayudar entre todas. Yo os lanzo la pregunta y cada una me respondéis. En primer lugar, la pregunta con la que siempre empiezo es, en este caso, es ¿qué es o qué elementos tiene la literatura juvenil? O, mejor dicho, ¿qué la diferencia? O sea, ¿cuál es la diferencia entre la novela juvenil y adultos? ¿Qué es la diferencia de la novela de adultos? Quien sea. Es que es una pregunta que es la más complicada. ¿Sí? Yo no veo, o sea, yo en sí no veo diferencia en cuanto a contenido entre juvenil y adulto. A lo mejor se suele decir que es por el protagonista, que es más joven, o a lo mejor por el tipo de aventuras que corre, pero a mí me cuesta mucho, si me pones 2 libros sin, pues a lo mejor también por la portada también se diferencia más si es adulto o juvenil, pero por contenido si me pones dos libros no sé decirte cuál es cuál. Entonces, yo no... A ver, luego te haré más preguntas, pero a ver, siguiente. ¿Su definición es la misma? ¿Cambia? ¿Qué me decís? Pues en mi caso, yo es que he pensado mucho sobre este tema desde hace muchos años, desde que empecé a publicar realmente, porque me ha dado bastantes quebraderos de cabeza. Porque yo he publicado tanto juvenil como adulto. O sea, la trilogía Dreaming Spires que publiqué con Lumen es literatura para adultos.
Pero la cuestión es que a mí, aunque eso fuera adulto, a mí siempre se me ha metido en juvenil. Entonces, yo tengo muchas dudas al respecto. No sé si es porque yo empecé a publicar con 25 años y entonces se me veía un poco en esa órbita, porque también la generación de autoras, sobre todo con la que yo interactúo más, bueno, las que son mis amigas escritoras, son todas, absolutamente todas de juvenil. Y esto me parece un tema curioso porque siempre he metido paranormal, pequeños toques paranormal, sobrenaturales en las novelas. Y lo que me ha pasado con Dream Inspires es que, aunque en teoría sea para adultos, en el momento en que los tres protagonistas, que tienen un periódico victoriano dedicado a los fenómenos paranormales, que es algo que podría haber pasado en la época, porque en la Inglaterra victoriana y eduardiana el espiritismo les volvía locos. Pues simplemente el momento en el que ya meto maldiciones, fantasmas, banshees irlandesas, ya ha habido gente adulta que ya, esto es juvenil, ¿no? Simplemente porque tiene el componente de fantasmas, el componente de tal. Tachan. Sí, entonces yo eso lo he comprobado, de decir, yo no sé qué es lo que estoy haciendo, no sé exactamente qué es. Entonces, mi teoría al respecto es que realmente sí que es cierto que hay diferencias entre literatura juvenil y adulta, evidentemente, pero yo creo que sobre todo, en mi caso, lo que he visto es que son etiquetas que están creadas para facilitar la vida a lo que son libreros, editores, lo que es el mundo editorial, más que lo que es literatura en sí. Evidentemente, es como lo que hacemos, o sea, yo como historiadora del arte, la diferencia entre gótico, renacimiento, barroco, evidentemente, son cosas que nos vienen muy bien a nosotros para estudiarlo y sí que se aprecian diferencias claras, pero no hay fronteras absolutamente claras entre una cosa y otra. Y yo al menos es lo que he comprobado en mi caso, que claro, en el momento en que metes elemento paranormal, ¿qué pasa? Ya es juvenil, ¿por qué? Porque no es serio, entre comillas, no es adecuado para adultos, ¿por qué? A ver, Yolanda, te ha tocado. ¡Remata! Es complicado, estoy de acuerdo con ella. Es que, claro, suele estar el tema de los protagonistas. Se entiende que cuando el protagonista es menor de edad es como que la historia va dirigida a gente de una edad similar. Pero claro, yo también me he leído novelas protagonizadas por adolescentes que a nivel de violencia, contenido perturbador y tal, eran digamos, muy, muy duras y de hecho no han estado nunca catalogadas en juvenil. Entonces, no sé, a mí me da la sensación de que suele ir un poco más en esa línea. Yo es que hay también un poco el contenido demasiado violento, el contenido demasiado sexual, más que en el tipo de historia o en la edad del protagonista. O sea, ¿quieres decir que si tiene contenido más duro, vamos a decirlo así, más sangriento, más tal, se la considera que ya no sería juvenil? ¿O eso es lo que la gente piensa? Claro, es que yo, por ejemplo, pienso en el mayor ejemplo que se me ocurre en ese sentido, que es, pongo este ejemplo siempre, hable de lo que hable. La música de los vampiros de Buffy Zeta-Bright, el protagonista, digamos, principal tiene 14 años sí. y realmente hay muchos personajes jóvenes y muchas escenas que hablan pues, del instituto y de, no sé, de la vida de una pandilla y de gente joven. Pero claro, es un libro que a nivel de contenido sangriento, terrorífico tal, pues está muy cargadito. Y nunca lo he visto catalogado como juvenil. De hecho, siempre se ha publicado, siempre se ha incluido en colección adulta. Y a mí, precisamente por el tipo de protagonista, sí que me ha parecido siempre juvenil, lo que le podría interesar a alguien joven, pero no sé. Hombre, Laura, tú, por ejemplo, comentabas que se hacía, comentabas eso, que se hacía mucha diferenciación pues, por el tipo de protagonista o el tipo de aventura. Cuando dices el tipo de aventura, ¿a qué te refieres? Pues a lo mejor una aventura más ligera, no tan, o sea, más el viaje del héroe mucho más ligero, mucho más... me viene a la cabeza siempre Elena Lennox, ahora que tenemos aquí a Victoria, pues la aventura de Elena, que es muy, muy ligera, muy de voy a la India a conocer lo nuevo, las aventuras son siempre de movimiento, de estar aquí para allá, no sé, lo veo mucho más juvenil, pero estaba pensando yo lo de la edad de los protas y tampoco en sí, porque... por ejemplo, ahora Iria y Selene creo que están metiendo ya personajes más mayores que no son menores de edad. Y entonces ahí... Es que no es todo tan fácil, entonces no sé exactamente. Pero es que además ahora encima también está la etiqueta esta del young adult, que supongo que es para gente, lo que tú dices, que no es adulta per se, pero que hace poco que ha salido, le han dado el carné, vamos a decirlo así, ¿no? Eso es...
en realidad es otra etiqueta más o realmente hay una diferencia? O sea, es la literatura, no es la literatura juvenil, es otra cosa. No sé. Porque es que, claro, yo digo, a ver, literatura juvenil, es una young adult. Bueno, ¿y cuál es la diferencia? O sea... Se supone que es transición. Se supone que académicamente que el young adult es un poco transición entre lo que es, o sea, sería infantil, middle grade, que es preadolescente, podríamos decir, ¿no? Lo que es ya juvenil, y el new adult sería un poco transición. Pero es que realmente da lo mismo, es decir, a mí me lee gente de 15 años y me lee gente de 35. Entonces, realmente, al final, es lo que comentaba antes de las etiquetas, evidentemente tienen que estar, pero al final las historias son historias con su propia personalidad y te atraen o no te atraen. Entonces, yo lo que sí que creo es que lo que es en juvenil, digamos, por así decirlo, el juvenil más juvenil, sí que veo lo que comenta Laura, pero más que aventura, tal, yo lo llamaría un poco lo que es el carácter iniciático, es decir, la formación del personaje, el tema de que quizá, como es gente más joven, están en un proceso de modelarse a sí mismos los personajes, sobre todo si son adolescentes. Y eso es muy interesante porque los ves hacer cosas que, evidentemente, en literatura adulta los personajes también evolucionan. Nadie parte del punto A y se queda en el punto A. Si se queda ahí es que hay algo falla en la novela. Pero la cuestión es que un adolescente es una esponja, se impregna de muchas más emociones, aprende muchísimas más cosas, para bien y para mal, comete muchos más errores. Y eso, en definitiva, yo veo a los protagonistas de juvenil muy humanos en eso. Y precisamente veo que eso es lo que genera una mayor empatía entre el lector y el protagonista. A mí, al menos en mi caso con Elena Lennox, es lo que más me han comentado, que curiosamente la gente de 30 y tantos, 40, que se ha leído Elena, lo que sí que me ha dicho es un poquito cargante la niña, porque, bueno, la niña que tiene 17 años, porque es un poquito irrespetuosa y un poco rebelde, y en cambio la gente de 15, 20 años que la ha leído dice, ¡buah! Es que me he sentido súper identificada. Claro. Pues es eso, el tema de que somos muy maleables en este momento, y entonces los viajes psicológicos, físicos, como quieras llamar, a la aventura, te afectan a un nivel psicológico mucho más que en el otro tipo de literatura. Jolín, qué cosas estoy aprendiendo. Guay. Bueno, estoy de acuerdo, y además añadiría que lo bonito, creo, de escribir juvenil, cuando llegas a los lectores, ¿se entiende? Uno cuando... Es que yo creo que una obra que te impacta leída de joven no se te va a olvidar ya. O sea, completamente. Me encantaron a los 14, 15 años y es que los sigo releyendo. Completamente. Y me siguen encantando y los sigo recomendando. O sea, no sé, me dejan una huella ahí que es como que ya está para siempre. ¿Sabéis qué es lo que sí que veo muy distinto yo? El tema de lo que es marketing, promoción, entre lo que es literatura de adultos y juvenil, sobre todo en redes. Es súper distinto. Sí. Completamente. O sea, yo que he sacado tanto adulto como juvenil, evidentemente yo en mis perfiles, sobre todo en Twitter, pues intento ser siempre yo, pero evidentemente las estrategias de las editoriales son muy distintas. Lo que es el entusiasmo, cuando una novela juvenil le llega a un lector adolescente, o sea, si no le llega, va a ir a saco y te lo va a decir porque son muy sinceros. Y eso es genial, porque aprendes un montón. Pero si les gusta, o sea, es una pasión, un entusiasmo, una intensidad a la hora de vivirlo, que eso en redes es completamente distinto con respecto a sacar una novela adulta. O sea, evidentemente a la gente le entusiasmará, pero la recepción es diferente siempre. Sobre todo el contacto con el autor, supongo, sí, con la autora en este caso. Presentaciones, charlas. A mí me gusta mucho. A mí la verdad es que me gusta más, la verdad, promocionar juvenil que adulto. Quizá me siento más libre escribiendo literatura para adultos. En cuanto a... no sé cómo decirlo. Sí, que quizá no tengo que pensar tanto en lo que he comentado antes del carácter formativo, de esto puede ser una lección, de esto puede, ¿sabes? Cuando escribo algo para adultos, doy por hecho que eso ya existe, esa especie de base, pero a la hora de promocionar me gusta mucho más lo que es ese calor que te da la literatura juvenil y el mundo de los lectores de juvenil. Bueno, yo quería comentar también más cosillas porque, claro, obviamente juvenil y de juvenil hay de muchos tipos, de muchas ambientaciones y muchos tal. Y a mí me gusta más centrarme en lo que a mí me gusta, ¿no? Que es el género fantástico, ¿vale? Y sobre todo lo que se hace en nuestro país, porque al fin y al cabo a mí yo lo que quiero es promocionar a la gente que escribe en mi país. Entonces, quiero hablar de los 3 géneros, de fantasía, ciencia ficción y terror. Cada una de vosotras, pues bueno, tiráis más hacia un género o hacia otro. Bueno, la cuestión es que quiero que me habléis un poquito de los 3 géneros. Yo quiero empezar primero con el que yo, desde mi perspectiva, ya digo, siempre ignorante, no tengo ni idea, es lo que veo. Quiero empezar, por ejemplo, con terror,
¿no? Porque me da la sensación a mí que de terror hay poco, pero a lo mejor es por lo que hemos estado comentando, ¿no? Que en cuanto metes a ciertos elementos, parece que ya deja de ser juvenil. Yo, por ejemplo, he leído la del ciclo de la luna roja de Cutrina, que a mí yo me lo pasé de puta madre leyendo aquello, y claro, cuando me dijeron que era juvenil, era como, esto es imposible, esto es muy mal rollero, esto no puede ser así. Y luego, por ejemplo, tenemos el caso del gótico, que para mí el gótico siempre ha sido terror, en realidad, y luego parece que tengo la sensación, a lo mejor es por culpa del cine o las películas que he visto, las series juveniles y demás, en las que parece que se le da más importancia a la parte romántica que a la parte sobrenatural chunga. Entonces, todas estas cosas me hacen pensar, ¿el terror juvenil existe? He estado dándole vueltas a este tema. Y es que es verdad, no conozco apenas novelas juveniles que sean 100% terror. Sí que hay muchas que tienen ingredientes terroríficos, o sea, o perturbadores, pero el tono o la forma en la que la historia se acerca a esos elementos no suele ser tan terrorífico. No sé, he estado pensando que igual es una cosa también de lo que pasa cuando somos más jóvenes, ¿no? Que es como que te dan menos miedo las cosas. Esto es una teoría mía, ¿vale? Yo cuando era adolescente era como que las cosas me impresionaban. No sé, era como que me podía encontrar con cualquier cosa extraña y no me daba miedo nada y era como, experimentación. Ya, y por eso acabaste escribiendo terror, es normal en tu caso, ¿sabes? Entonces, claro, igual es una cuestión de decir, no, este tipo de protagonista, ante un contacto sobrenatural o algo raro, reaccionaría de una manera mucho más familiar y no tomándoselo como algo terrorífico. No sé, esto es una teoría. De hecho, una preguntita. ¿It sería juvenil? Buena pregunta. Es que estabas hablando yo pensando, ¿It sería juvenil? Claro, yo creo que entra en la misma categoría que lo que estaba comentando antes. Es un libro que por protagonista sí que podría acercarse, pero no. ¿Sabéis? Yo It en literatura lo veo más o menos el equivalente a lo que serían series Stranger Things, por ejemplo. ¿Verdad? Quiero decir, terror, pero el grupo protagonista son chavales. De hecho, ni siquiera los veo adolescentes, son middle grade, ¿no? O sea, sí. Entonces estaría un poco en eso, que es terror, que eso sí sería para todos los públicos porque también la gente joven puede consumirlo. Sí, pero no sé qué tipo de denominación. Pero lo mismo, ¿no? O sea, en realidad tiene los elementos para decir que es un juvenil, pero ¿en qué estantería está? No creo que esté en la estantería de juvenil. No. En el caso de It, no. ¿No? Está la estantería de Stephen King, que tiene una pared entera, ¿sabes? Pero bueno, las demás que tenéis algo más que aportar. Yo es que no consumo terror porque soy una cagueta, entonces no puedo aportar mucho. A mí me encanta. A mí me gusta sobre todo el tema de la literatura de terror anglosajona que imita todo el rollo victoriano de las ghost stories. Bueno, yo aquí cada una tira lo suyo. Entonces, muy bien. Sí, a mí ese tema, también por el tema de lo que es mi vida académica en la universidad, pues me interesa un montón. La literatura inglesa desde finales del 18 y todo lo que es ya el romanticismo y eso. Pero, y tú, por ejemplo, que yo creo que tú también tiras bastante por gótico, ¿no? Esto que te comentaba yo del juvenil que en el fondo utilizan como excusa el gótico, o sea, la ambientación gótica y luego después tiran por otros dedos. ¿Me estoy yendo de madres o ves que es así? No, sí que es cierto. A ver, yo la primera que publiqué, Hojas de Dedalera, es la historia de, bueno, la protagonista es una medium en la Inglaterra victoriana y empieza a los, no sé si tiene 6 años, cuando empieza a ver fantasmas y luego, bueno, ya es adulta durante el resto de la historia. Pero claro, es una medium, hay sesiones de espiritismo, hay contacto con fantasmas, ella vive en un cementerio cuando es pequeña, panteones, cruces de hierro, vestidos de encaje, es decir, toda esa parafernalia gótica sí que está ahí. Y precisamente en cuanto a ambientación, eso es algo que al público juvenil le gusta mucho. Pero es que es lo que comentáis, novela de terror como tal, en juvenil, yo no la veo apenas. En mesas, no sé. No, vamos a ver, yo la sensación que me dio fue esa. Y me he acordado ahora, por ejemplo, de ir, lo que estábamos diciendo que en realidad por tal tendría que ser juvenil, sin embargo nunca lo vamos a ver en una estantería de juvenil.
por ejemplo. Mira, estoy pensando, una de las sagas que más me vició a mí cuando era pues, muy pequeña, igual 12 años o así, 10, 12 años, la saga esta de libros de pesadillas, de Spider-Man, ¿os acordáis? Realmente sí. Yo recuerdo un verano que devoré como 10 libros de esa serie, pero uno tras otro, porque eran cortos, se leía súper rápido, precisamente era por eso, por el escalofrío, o sea, era el morbillo de voy a pasar miedo. Entonces, claro, eso es algo que yo creo que a la gente joven le gusta, entonces, ¿por qué no hay más literatura de ese tipo hoy en día? A lo mejor habría que preguntar a las editoriales. A lo mejor habría que iniciar una revolución y empezar a escribir cosas de ese tipo. Ahora que acaba de salir... Perdón. Sí. Di algo. No, es que no sé, no te escucho yo hablando, no sé si estás hablando o no. No, sigue. Vale. Que ahora acaba de salir en Nocturna Blackwood, que también creo que está metida dentro de terror, pero no sé si entra dentro de juvenil, porque creo que está dentro de su línea de juvenil. Entonces estaba pensando en ese libro como posible libro de terror juvenil. Pero es que no lo he leído, entonces no sé decir. Pues a lo mejor. Pues pasamos al siguiente, que es sci-fi, la ciencia ficción. Yo además, insisto, desde mi ignorancia y la percepción que yo tengo, porque sí que es verdad, o sea, yo tengo la sensación de que en España, estoy hablando de España, en España veo poco juvenil de ciencia ficción, ¿vale? Cuando hubo todo este boom de las distopías juveniles, yo pensé que aquí sí que se haría eco y que vería todas esas cosas, pero yo creo que salvo lo que haces tú, Laura, por ejemplo en la del Imperio del Sueño, así en plan distópico, con una ambientación, aunque luego después sea más ligero, no sea sci-fi en plan de ciencia, sino que sea más el escenario, pero he visto a ti y allá, o sea, no he visto mucho más. También está Gemma Bonin con La Virgen de Arena. Gemma. Pero vamos a ver, que eso, hay dos. Yo creo que hay más, pero están todos autopublicados. Entonces, ahí está la cosa. También, en el caso de por qué no hay tanta ciencia ficción juvenil en España, yo también creo que se tira mucho del tema mercado, de si se vende o no vende, de si está de moda o no está de moda. Entonces, si no está de moda, a lo mejor cuesta un poco más invertir o atreverse a sacar algo. Pero también creo que sí que se escribe, pero le tienes respeto al género. Porque siempre te han dicho ciencia ficción y te imaginas naves espaciales, te imaginas ciencia ficción dura, con física, con ciencia a tope, con muchos datos técnicos. Entonces, ¿cómo haces eso para juvenil si no tienes un público especializado? Entonces, no sé, yo creo que es el miedo, o sea, miedo no, lo que te impone el Ya, pero entonces ahí, perdona que te interrumpa, ahí el miedo en realidad es al adulto, no al joven. Sí, pero también al cómo lo hago para jóvenes. Vale. O sea, cómo intento adaptarlo para un público juvenil, porque quieres escribir como ciencia ficción un poco más blanda, por así decirlo. Entonces, también a lo mejor los autores de juvenil no son tan especializados, no lo sé. En mi caso yo me llevo fatal con la ciencia, no sé qué hago escribiendo ciencia ficción o intentándolo. Entonces, yo creo que es un poco todo y que eso, que se ve como un género demasiado complicado a lo mejor para jóvenes. Entonces, a lo mejor por eso y el boom que ha habido de distopías del extranjero ha sido como una saturación y la gente no quiere leer más distopías o que no quiere leer más sobre eso. Entonces, yo creo que es un poco de todo, más así en grandes rasgos. Sí. Pero sí creo que la gente escribe, porque ahora está saliendo un montón de editoriales de estas independientes que solo publican ciencia ficción, terror y fantasía, y hay mucho juvenil. Hombre, yo sí, lo que sí que he visto en escenarios tipo sci-fi, ya os digo, sabiendo después de leerlos que resulta que eran juveniles y yo sin saberlo, ¿vale? Es la mezcla de sci-fi fantasía, por ejemplo. Eso sí que lo he visto bastante. Yo creo que eso es para ahorrarte el paso científico de explicaciones y de intentar tirar un poco más por el rollo fantástico y de magia. Sí, pero que eran buenas, o sea,
no Sí, tuve mientras tenga ninguna sentido. duda de aquí han metido la pata y tal, porque bueno, al fin y al cabo a lo mejor te puedes quedar con las ganas de que te cuenten más cosas, ¿no? Como por ejemplo, en mi caso, que yo soy lectora de ciencia ficción, claro, te quedas pensando, oye, pues esto si me lo hubiesen explicado más o esto tal, pero bueno, al fin y al cabo lo que me interesa es la historia, y si la historia y la ambientación me funciona, pues tiro para adelante y listo. Sí, Pero en realidad, a mí yo lo que por ejemplo, me resulta extraño Mm. es lo que, o sea, aparte de lo que tú estás diciendo, es no ver más cosas tipo el juego de Ender. Porque el juego de Ender también entramos en lo mismo. Está todo el mundo adulto, lo lee, pero en el fondo el juego de Ender sería un juvenil, ¿no? Sí, pues no tengo ni idea de por qué. Yo creo que también porque ahora la gente que escribe ciencia ficción o escribe juvenil en general se centra mucho en una narración de personajes. Entonces, el otro es como un telón de fondo y a ti lo que te interesa es como tú estás centrándote en un público más joven que en realidad es lo que decía antes Victoria, de que estás siempre empapándote, estás siempre creciendo, estás evolucionando. Lo que estás haciendo es aprender a ser persona, por decirlo, estás creciendo. Entonces, lo que te interesa a ti como lector juvenil es la vivencia del personaje más que cómo está la ambientación, qué es lo que ocurre, cómo es el mundo. En mi caso, por qué sueñan o por qué no. Es más importante la evolución del personaje, cómo se mueve en el mundo, por qué es importante el mundo para el personaje, que en sí el mundo como tal, que a lo mejor es lo más importante en ciencia ficción dura o para adultos. Ya. Vale. Bueno, Yo tampoco soy me he centrado experta. otra vez en alguien, me he centrado solo en Laura, pero las demás también podéis decir algo. Yo no soy una experta en la materia, ni mucho menos. Además, si estuviera aquí Elea Barceló, a lo mejor me estaría pegando collejas por donde pudiera. Pero bueno, es lo que yo, desde mi pequeña experiencia, puedo decir. Sí. A ver, las demás, ¿algo añadir? Yo es que de ciencia ficción reconozco que no soy muy lectora, pero sí que estoy muy de acuerdo con Laura lo de la importancia del personaje. No sé, me da la sensación de que tanto en literatura infantil como en adulta prima más la historia, y en juvenil es como que siempre prima más el personaje y la evolución del personaje y cómo se siente el personaje. De hecho, cuando yo escribo juvenil me pasa eso, que no sé, cuando escribo una historia con elementos sobrenatural para adultos, no es que no me importe el personaje, pero me centro más en lo que está pasando. Y cuando escribo juvenil es como que el peso realmente se lo doy a los personajes. Y podría estar sucediendo cualquier cosa en cualquier contexto, pero lo realmente importante serían los personajes y la relación entre ellos y cómo evolucionan y sus movidas, pero sus movidas más centradas en su edad y sus conflictos. No solamente, no ya en sí en lo que está pasando. Entonces, hemos hablado de terror, hemos hablado de sci-fi y me gustaría hablar pues de la fantasía juvenil, que bueno, ahí sí que encontramos a patadas. Lo siento, pero es como yo lo veo. O sea, encontramos a patadísimas. Tienes desde la fantasía más clásica, la fantasía urbana, la fantasía oscura, la fantasía, no sé, 1000. Está ambientado en épocas anteriores, en épocas futuras, en épocas inventadas, en tal. O sea, ahí encontramos de todo. Entonces, yo me estaba fijando en lo que era la producción en España. Como digo, en mi ignorancia, pues yo voy buscando donde ponga la etiqueta juvenil a ver qué es lo que encuentro yo ahí. Entonces, yo veía muchas veces la sinopsis y a mí una de las cosas que me llamó mucho la atención, especialmente en las que son de época, ¿no? Porque, bueno, en la de Mundos Inventados también me ha pasado, no voy a decir nombres por si acaso, que nadie se dé por aludido, pero lo que me he dado cuenta es que suena poco a español. O sea, la sonoridad te recuerda cosas en inglés. Y si son cosas de época, suelen ocurrir en otros países y no en España, ¿no? Teníamos, creo que salvo Porta Coeli, creo que era, que sí que lo había visto en España, pero en general suele ser todo fuera. Entonces, mi pregunta es, ¿eso es por preferencias de los propios autores o es porque el público juvenil lo pide? No quiere que sea, no se sentiría identificado si fuera en España. Yo diría que es de los propios autores. Porque precisamente cuando sacas algo, estoy pensando por ejemplo en Antihéroes de Iris Helene, que me imagino que entraría en Urban Fantasy, porque está ambientado en Madrid en 2018, o sea, salió
¿cuándo salió? ¿En marzo o febrero salió Antihéroes? Bueno, pues es que había acontecimientos de los que hablaban políticos, tal, sociales, que son de ahora, que los hemos estado viviendo. Y yo lo que he visto en redes es que precisamente los lectores de Iris y Helene, una de las cosas que más valoraban era el tema de que fuera en Madrid. Porque yo veía que se hacían fotos en el Retiro, se hacían fotos en la estación de metro que sale allí. O sea, lo que es el mecanismo de identificación y empatía lo facilita mucho el tema de conocer las coordenadas geográficas en las que sucede la historia. Entonces, quizá en relación con eso sea más cosa de nosotros, de los autores, que nos tira un poco para atrás. Yo en mi caso... Eso me llamaba un poquito la atención precisamente por eso, porque supone que el juvenil te ayuda a que tú te identifiques con tal, si además es algo que suena, no voy a decir que sea Pepe y Pepa, ¿vale? Pero si son nombres más cercanos, te puedes pensar, esto lo puedo vivir yo. Mientras que a lo mejor si se llama McDonald o British no sé qué, pues a lo mejor es como, qué guay, eso es lo que veo en las series de televisión. No sé si me estoy explicando. Sí. Entonces, yo, claro, mi duda era eso, ¿no? Pero si lo que tú me dices me suena que es más cuestión de los autores, entonces. Sí, a ver, a mí lo que me pasa es lo siguiente, es que yo trabajo sobre todo, o sea, lo mío es novela histórica con ese componente sobrenatural, llámalo fantástico si quieres, tanto si es para adultos como para juvenil. Entonces, yo sobre todo me muevo en el siglo XIX, ¿vale? Siglo XIX, comienzos del siglo XX y he llegado ahora con la trilogía de Elena Lennox hasta los años 20. Entonces, claro, lo que me pasa es que yo podría escribir novela ambientada en el XIX español, pero el problema que tengo es que mi tesis doctoral iba de eso, los artículos van de eso, entonces yo necesito desconectar porque me vuelvo loca si no. O sea, es que yo ahora, es que me lo preguntaron precisamente en el Celsius, en plan, ¿por qué no escribes algo ambientado en el Madrid del siglo XIX? Y la cuestión es, si la base la tengo, quiero decir, sí, pero el problema es que estoy tan harta de escribir en plan académico sobre Isabel II, Fernando VII, que ya al final... Pero no, realmente sí que lo tengo como tarea pendiente. O sea, alguna vez sí que me gustaría escribir algo ambientado en España. Lo que ocurre es que de todos los proyectos que tengo ahora, pues coincide que ninguno se presta para colocar en nuestro territorio la idea que yo quería hacer, sobre todo porque ahora estoy tirando más hacia terrenos exóticos y otras culturas, porque también me interesa explorar el tema de la interracialidad y el choque cultural, que además me parece que es algo que en 2018, con todo el tema de la inmigración, es algo que preocupa mucho también a los jóvenes, por lo que veo. Les interesa mucho el tema de personajes de culturas distintas que se conocen, que se encuentran. Entonces sucede que ninguna de las cosas que tengo ahora pensadas pues puede ser aplicable a ese contexto, pero sí que en algún momento me gustaría coger algo en plan la época de Prim o yo qué sé, Alfonso XII o algo así. Sí, pero vamos, que no sé las demás entonces también, si lo veis así, que no es el público el que lo está pidiendo. ¿Lo está pidiendo también las propias editoriales? Ni idea. De eso no te sé decir. Vale. Ni idea. Es que digo, bueno, a lo mejor no sale porque a lo mejor sí que hay obras escritas en castellano con ambientación española, ambientación cañí, la voy a llamar así, pero que luego a lo mejor llegan a las editoriales y a la editorial pues no le interesa, no sé, es que luego nunca se sabe, porque mira, es que me estoy fijando en un póster que tiene Laura detrás de la cabeza del Ministerio del Tiempo y estoy pensando en precisamente ese de ahí, ese. El tirón que tuvo el Ministerio del Tiempo en España, precisamente por eso, porque era nuestra historia. Pero era coger nuestra historia, pero enfocarla desde el punto de vista de saltos en el tiempo, tal, y a mí, bueno, yo es que a mí me ha encantado el Ministerio del Tiempo, la verdad. Y yo veía eso precisamente de repente la gente de entusiasmarse por nuestra historia, nuestras cosas, era curioso. Y fíjate que ha pasado lo mismo tanto con Las chicas del cable, que también está ambientado en Madrid años 20, con Velvet, que bueno, ahí Velvet es rigor histórico cero, y con todas las de Isabel y todas Carlos, las que el emperador y todo esto. Y la Catedral del Mar y todo el rollo, o sea, quiero decir que sí que llama, pero por ejemplo, en mi caso, o sea, Infortunium está en España, pero en España en el futuro. Sí, pero en mi caso, el problema de ambientarlo en España son los nombres de los protagonistas, porque siempre conozco a alguien que tiene cierto nombre y digo, no quiero ponérselo, no quiero, o sea, entonces digo, pues no me apetece, pues me invento los nombres, ese es mi mayor problema, pero sí que me gustaría a mí también, pues a lo mejor sí que, ahora estoy escribiendo una novela con nombres muy de España profunda, en plan, Manuela, Jacinta, no sé qué, de abuela, y me gusta un montón, lo estoy disfrutando mucho. Sí. Bueno, en la que tienes el Imperio del Sueño,
es en un lugar indeterminado en realidad, porque nunca dices dónde es, y lo mismo, los nombres no son tampoco, son de su padre y de su madre y lo que suelen. Exacto. Sí. Además es que me gustan mucho los nombres con Z, entonces suenan muy bien. ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! Bueno, se nos está y yo quiero preguntar más cositas, porque vamos a ver, hemos estado hablando de los distintos géneros, el tratamiento que se le da de juvenil, ya más o menos tengo claro lo del juvenil, hacia dónde tengo que mirarlo. Entonces, normalmente cuando cierro el programa, siempre hago la pregunta mamporrera, ¿no? Que es la de ¿por qué hay tan pocas escribiendo tal? En este caso, sospecho que no, que somos son un montón de autoras, más que de autores, escribiendo juvenil. Pero no quiero hacer esa pregunta. Yo quiero hacer otra. La pregunta es, a ver, en España tenemos premios específicos de literatura juvenil. Bien por una convocatoria o bien por lo que se ha publicado, ¿no? Se ha publicado X, pues el premio de este año va a ser para tal, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando ahora en los Kelvin, que también incluye los de literatura juvenil. Luego estoy pensando en los que son refiriéndome a los premios de género, del género fantástico. Entonces estoy pensando, por ejemplo, en premios como el Celsius, el Celsius 232 o los Ignotus, que el año pasado, cuando empecé con todo esto, preguntaba si añadir una categoría o no. Y lo que me di cuenta, porque estaba mirando los finalistas, entonces me di cuenta de que nunca sale una novela juvenil como finalista. Y si ha quedado alguna como finalista, es porque los votantes no la veían como novela juvenil. ¿Vale? Por cierto, siempre de autor a autor. Espera, pretends to be soak. Siempre de autor y no de autora. Entonces, ¿cómo es posible, si te estamos diciendo que en realidad no hay diferencia entre una y otra, que lo pueden leer tanto unos como otros, ¿cómo es posible? ¿O qué veis vosotras que hay ahí para que nunca, o muy pocas veces, salga una novela juvenil? Prejuicios. Prejuicios. Ahí. Prejuicios. Vamos a hablar de prejuicios. Y orgullo. Prejuicios, las dos cosas. A ver, ¿qué me decís? Cada una. Yo creo que está la gente adulta que dice, no, ¿cómo va a salir esto que es para mi hijo adolescente? ¿Cómo va a ganar un cierto premio? Por favor, ¿sabes? Esto no puede ser serio. Le ha gustado a mi hijo de 15 años, ¿sabes? O algo así, ¿sabes? Me imagino a la gente en plan su casa, no. Juvenil, ¿sabes? Sacando la cruz, no sé. No sé ese prejuicio de dónde sale en realidad, ¿sabes? Pero es así. A ver, las demás, ¿qué me decís? Yo lo veo, pues, sospecho que es la misma razón que lleva a que haya gente que diga, por ejemplo, en internet, qué pena que esta novela esté ambientada en la India de los años 20 y sea juvenil porque me la iba a leer, pero ya no. ¿Por qué? Es decir, voy a documentarme yo menos históricamente porque el público objetivo sea juvenil, el estilo va a ser peor, ¿por qué? Simplemente, ¿qué pasa? ¿Te da vergüenza? Precisamente, no sé si viste que ayer, creo que fue ayer, puso Selene un tuit un hilo al respecto en Twitter sobre que iban a sacar, no recuerdo qué libro era, ¿lo viste, Laura? El odio que das. El odio que das, que iban a sacar una edición para adultos. Y claro, decía Selene y tenía toda la razón, no vaya a ser que algún adulto le dé vergüenza comprar un libro juvenil, que le vean comprar un libro juvenil. Es que es absurdo. Pero realmente simplemente el hecho de que haya una decisión editorial detrás, de vamos a sacar esto con una edición para adultos, dice mucho sobre el tema. La edición para adultos es cambiar la portada, vamos a ver. Es cambiar la portada. Que si te da la gana envuelves el libro juvenil en papel de periódico. Ya. Para que no te vean en el metro leyéndolo, si es lo que te preocupa, no sé. Tío, la gente es que es maravillosa. Yolanda, ¿qué tienes que decir? No sé, es que yo tampoco sé por qué, pero sí que es verdad que mucha gente lo ve como género menor. A mí, de hecho, cuando escribía más juvenil que adulto, varias personas llegaron a decirme, me mola cómo escribes, pero cuando escribas adulto me avisas. Exactamente. En plan de, es que de lo juvenil no me interesa, me pilla lejos. Lo de me pilla lejos siempre me ha extrañado mucho porque dices, bueno, aunque sea algo que ya has pasado y tal, lo has vivido, ¿no? O sea, tienes la capacidad de... Además, a mí eso me lo soltaron hace poco, en plan familia, y en plan de, tío, que estoy aquí delante, ¿qué tal?
El tema de los premios, y ya cierro un poquito porque creo que nos hemos pasado. Yo, tal como lo veo, soy consciente, por ejemplo, en el caso de los Ignotus, que es de lo que más controlo, voy a decirlo así, es que realmente hay mucha gente votante que lee juvenil, en realidad. Entonces, a mí lo que me gustaría es que se acordasen de votar a esos títulos, que no por decir, o sea, es como es juvenil, no lo voy a votar porque esto tendría que ser para adultos, ¿no? Si una obra es buena, ¿no? Tú votas a novela. Entonces, novela en general, no tiene que ser ni juvenil ni no, es como decir, es que siempre se vota a sci-fi. No, pues hay que votar también a fantasía, hay que votar también a terror, pues lo mismo, no es solamente adulto, esa es novela, que sea buena. Entonces, le digo, a mí sé que hay gente que lee juvenil y luego después a la hora de votar nos parece que nos olvidemos de poner el nombrecito. Porque yo creo que más que poner una categoría de juvenil, lo que hay que hacer es que la propia masa votante se acuerde de hacer campaña y votar a esos títulos, creo yo. Bueno, me he pasado. Ya me he pasado, nos hemos pasado un montón y sí que estoy dándome cuenta de que probablemente voy a hacer un segundo programa, no sé cuándo, mucho más adelante, porque sí que en varios temas que se me han quedado ahí que dije, ay, os voy a decir algo, voy a preguntar algo y luego después se me ha ido totalmente. Entonces, yo lo que quiero es que la gente se olvide de prejuicios, que la etiqueta son cosas de editoriales en realidad y que lo que tenemos que fijarnos siempre son en las historias. En lo que tú buscas es la historia. Y si la historia es buena, ¿qué más da que el protagonista sea juvenil, que sea de un adolescente, sea adulto, sea lo que sea? Lo importante son las buenas historias. Por mi parte, pues lo voy a dejar aquí. Espero que vosotras os lo hayáis pasado bien. Yo quiero repetir otro día. Es que te ha quedado corto, Inés. Ya volvemos. Otro día, en plan, cenamos entre todas, comida china, cosas así. Claro, nos ponemos aquí a hablar. Pues nada, chicos, al resto os digo que nos vemos en el próximo programa. El próximo programa, pues, vais a tardar menos porque tiene que ser en diciembre. Este episodio va a salir más tarde, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo episodio.